En este video voy a hablar sobre qué esperar de un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, en particular en el contexto de las elecciones en México en este año 2018. La respuesta pues es sencilla si nos vamos al reglamento de elecciones del propio Instituto Nacional Electoral, que contiene una serie de artículos que le dan un marco jurídico a lo que debe ser el conteo rápido electoral. El artículo 356 define los conteos rápidos con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los resultados que se ponen en actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, y aparte pues va a derivar conclusiones que se presentan la misma noche de la jornada electoral. Aquí es importante recordar que los conteos rápidos son un ejercicio de tipo estadístico informativo, ¿no?, que nos van a adelantar o nos van a dar estimaciones previos a los cómputos distritales que van a ocurrir algunos días después, a partir del miércoles siguiente al domingo de la elección. El artículo 373 establece varias cuestiones en relación a la muestra de casillas con la que se lleva a cabo el conteo rápido, pero yo me quiero enfocar en el inciso D, que dice que la muestra deberá diseñarse con una confianza de 95% y con una precisión tal que genere certidumbre estadística, etcétera. Es decir, la parte de la precisión no está establecida en el reglamento de elecciones, pero el nivel de confianza con la que debe calcularse la muestra sí está especificado en 95%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el primer trabajo que tiene el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos es determinar el tamaño de muestra, es decir, del total, por ejemplo, para 2018, que va a haber pues casi 157,000 casillas. Bueno, ¿qué número de casillas sustancialmente menor a las 157,000 sería suficiente en una muestra, ¿no?, para lograr este objetivo que establece el reglamento de elecciones? Es decir, que con una probabilidad del 95%, las estimaciones del conteo rápido no disten en más de un cierto margen de error E o epsilon, que establezca el Comité Técnico Asesor. Esta B es la proporción de votos que obtiene un candidato, que es justo lo que queremos estimar, y esta B con gorrito es el estimador con base en la muestra de casillas que puede calcular en un momento dado el Comité Técnico Asesor, y lo que se busca es que la muestra sea de un tamaño suficiente para que la diferencia entre el estimador y lo que pretende estimar no exceda ese margen de error epsilon con una probabilidad del 95%. Entonces, como ya dijimos, esa precisión o margen de error epsilon no está especificado de cuánto debe ser en el reglamento de elecciones. Entonces, eso ya lo determina el Comité Técnico Asesor de cada elección particular. A veces es de un cierto número, a veces es otro, pero bueno, eso ya lo determina cada Comité Técnico Asesor. En el caso de la elección presidencial de México en 2018, el Comité Técnico Asesor estimó que con una muestra de 7,787 casillas, de un total de casi 157,000 casillas, será suficiente para lograr una precisión o un margen de error de 0.25%, es decir, de un cuarto de punto porcentual, y que esto se puede lograr con una probabilidad del 95%. Esto está en los criterios científicos que en su momento ya entregó el Comité Técnico Asesor al Consejo General del INE y que ya fueron aprobados. Ahora me voy al artículo 380 del reglamento de elecciones, que básicamente describe lo que debe de suceder la noche de la jornada electoral en cuanto al conteo rápido. Y dice tres cosas. Primero, que las estimaciones de los resultados de la elección deben hacerse con los métodos de estimación previamente establecidos. Esos ya también fueron entregados, documentados y aprobados por el Consejo General, y es información pública que cualquiera puede descargar de la página del INE. Lo segundo que nos dice es que debe de entregar el día de la jornada electoral un informe de avance cada hora
a partir de las 9 de la noche de ese día y hasta la entrega de resultados finales. Esto es importante enfatizarlo. La autoridad electoral ha anunciado que estima que alrededor de las 11 de la noche quizás ya pueda tener resultados finales. Pero esto no se puede garantizar ni está por reglamento, ¿no? Aquí lo único que establece el reglamento de elecciones es que a partir de las 9 de la noche empiecen a informar, ¿no? Si todavía no tienen la suficiente muestra y adecuadamente balanceada para hacer el cálculo, pues eso irán reportando a partir de las 9 de la noche. Y en el momento en que ya estén en condiciones, que tengan una muestra representativa, adecuada, balanceada, para hacer las estimaciones, pues en ese momento entregarán los resultados, que puede ser antes de las 11 de la noche, digo, si la muestra llegó antes, o puede ser incluso un poco después. Esto es importante porque luego hay gente que dice, ¿cómo? ¿Por qué salieron a las 10 de la noche? Se habían dicho a las 11, está sospechoso que lo adelantaron. No, pues es que depende de la llegada de información, ¿no? Y si se tarda un poco más, pues tampoco vale el sospechosismo de, ¿por qué dijeron a las 11? Ya son las 11:30 y todavía no anuncian resultados. Digo, paciencia, no están cometiendo ninguna ilegalidad. El reglamento de elecciones dice a partir de las 9 de la noche y hasta que entreguen los resultados, ¿no? Ojalá se logre más o menos como lo anunció la autoridad electoral, pero si no, pues que nadie se espante si se anuncia un poquito antes, un poco después. Y la tercera idea que está aquí en este artículo es la siguiente, dice, sea cual fuere la muestra recabada y los resultados obtenidos, el reporte que entregue el Comité Técnico Asesor de Conteo Rápido debe de incluir las condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados, así como las conclusiones que de ellos puedan derivarse, es decir, de los resultados. Las estimaciones deberán presentarse en forma de intervalos de confianza para cada contendiente. Aquí es importante no confundir resultados con conclusiones, ¿no? Los resultados son justamente los cálculos, en este caso las estimaciones, los intervalos de confianza que se van a calcular. Las conclusiones son las que se pueden derivar a partir de esos resultados. Los resultados no son conclusiones. En resumen, ¿qué nos está diciendo este artículo 380 del reglamento de elecciones del INE, que está vigente desde 2016? Dos ideas principales, que tienen que hacer una estimación de resultados en forma de intervalos de confianza al 95% y incluir conclusiones que puedan derivarse de dichos resultados. Entonces voy a hablar de las dos cosas, primero de los resultados, de los intervalos de confianza y luego hablaremos de las conclusiones. Entonces ya dijimos que se escogió un tamaño de muestra tal que las diferencias entre lo que estime el conteo rápido y lo que acabe obteniendo de porcentaje de votos cada contendiente no exceda, o sea, no se equivoquen más de un cuarto de punto porcentual con una probabilidad del 95%. Esta desigualdad que tenemos acá arriba se puede escribir de esta forma y nos da lugar a un intervalo, ¿no? Si aquí va implícito un intervalo, recordemos B gorrito es la estimación puntual de cualquier contendiente, ¿no? Y es un intervalo de la forma más menos un cuarto de punto porcentual, porque así se estableció por parte del Comité Técnico Asesor y se escogió un tamaño de muestra para poder lograr esto. Entonces, noten ustedes que la longitud de este intervalo pues es de medio punto porcentual. Entonces, lo que debemos esperar en los intervalos que nos reporte el Comité Técnico Asesor es que la longitud de ellos no exceda el medio punto porcentual. Ahora, la estadística no es una ciencia exacta, es una ciencia que cuantifica, que modela incertidumbre con base en datos, ¿no? Entonces, si en un momento dado es un poquito más del 0.5, un poquito menos, bueno, no pasa nada. Digo, lo que no sería aceptable, por ejemplo, es que la longitud de los intervalos resultara, digamos, del doble, ¿no? De 1% o de 0.75. Bueno, pues ahí sí quiere decir que los métodos de estimación están haciendo algo mal, ¿no? Pero más o menos debería ser como la longitud máxima que deberíamos de observar en los intervalos que nos reporte el Comité Técnico Asesor. Entonces ya hablé de los resultados en forma de intervalos de confianza. Ahora quiero hablar de las conclusiones que pueden derivarse de estos resultados.
¿Es correcto concluir quién gana una elección a partir de intervalos de confianza? Voy a considerar dos escenarios básicos. El caso en el que hay cruce de intervalos, ¿no? Pensemos en quien se percibe o se perfila como un primer lugar y quien se perfila como segundo lugar, pero que hay cruce de los intervalos calculados para cada uno, ¿no? Algunos a estos intervalos les llaman rango de votación y dicen que hay cruce de los rangos o traslape de los rangos, como lo quieran llamar, estamos hablando de lo mismo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Digamos que el candidato 1 le calcularon este intervalo de confianza al 95%, que va de 38.0% a 38.5% de la votación. Noten ustedes que son intervalo de longitud 0.5%, como lo que se espera para esta elección presidencial. Y el intervalo para el candidato 2 resulta de esta forma, de 37.6 a 38.1%, igual es un intervalo de longitud 0.5%, pero noten ustedes que hay un ligero traslape entre los intervalos, es decir, el extremo superior del intervalo del candidato 2 está un poquito por arriba del extremo inferior del intervalo del candidato 1, realmente es un traslape de una décima de punto porcentual. Cuando llega a haber traslape, sin importar si es poco o mucho, existe la costumbre de decir que hay un empate técnico y que no se puede declarar ganador. Esto no tiene fundamento científico. Esto lo he explicado a través de este video que también puedes localizar en YouTube. Se llama La falacia del empate técnico electoral, y también en la descripción del video que estás viendo ahorita te voy a incluir el enlace para dirigirte a ese video. Además de que ya escribí un artículo al respecto que se va a publicar próximamente en la Revista Mexicana de Estudios Electorales, y he dado varias conferencias en varios lugares en relación a este asunto, pero bueno, básicamente ahí lo que yo demuestro es que no tiene fundamento estadístico, no tiene fundamento científico hablar de empates técnicos. Entonces, no porque haya un traslape de intervalos no puedes concluir y vas a decir que está en empate técnico. Es posible, por ejemplo, que haya un ligero traslape y aún así la probabilidad de triunfo de uno sobre el otro es elevadísima. Esto puede ocurrir. De hecho, esto pasó en el año 2006, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el asunto del traslape o no de intervalos no se puede utilizar para decidir que hay un empate técnico, por ejemplo, si hay traslape de intervalos. Ahora, el otro escenario básico que quiero discutir es cuando no hay cruce de intervalos. Cuando esto ocurre, también existe la costumbre, que no tiene fundamento científico tampoco, de decir, entonces sí podemos declarar ganador, ¿no? Supongamos el candidato 1 obtiene lo mismo que en el ejemplo anterior, de 38.0 a 38.5%, y supongamos que el intervalo del candidato 2, el que más se le acerca, queda así, de 37.4 a 37.9. Aquí no hay traslape de intervalos. El extremo superior del candidato 2 se quedó a una décima de punto porcentual del candidato 1. Entonces, como no hay cruce de intervalos, algunos dicen, no, pues entonces sí, ya ganó el candidato 1. A ver, tampoco. No olvidemos que estos intervalos se calculan con un 95% de confianza. ¿Qué quiere decir? Que estos intervalos son calculados de forma tal que hay una probabilidad del 95% de que la votación que finalmente obtenga el candidato 1 esté entre 38.0 y 38.5. Pero es una probabilidad del 95%, no del 100%. O sea, no se garantiza. Esto es, hay un 5% de probabilidad de que en un momento dado la votación para el candidato 1 quede fuera de este intervalo, ¿eh? Puede ser por arriba o por abajo, ¿sí? Y lo mismo para el candidato 2. Es decir, aún no habiendo cruce de intervalos y estando el candidato 1 por arriba del candidato 2, no es imposible que el resultado sea otro. Ok, que la probabilidad es pequeña, de acuerdo, es pequeña, pero pues también hay que estimarla en un momento dado. Pero de que no es imposible, no es imposible, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que no se puede concluir quién gana a partir de estar comparando intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque cada intervalo se calculó de forma separada para cada candidato, sin tomar en cuenta la dependencia probabilística que hay en los porcentajes de votación.
porque finalmente la suma de los porcentajes debe de sumar 100%. Entonces, como la suma debe ser 100%, si uno sube, el otro baja. Hay dependencia entre los porcentajes de votación. Entonces, si tú ya quieres emitir una conclusión de este estilo, bueno, pues tienes que tomar en cuenta la dependencia probabilística, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿es correcto concluir quién gana a partir de los intervalos de confianza y estarlos comparando si se cruzan o no? La respuesta es estadísticamente no. Yo sé que esto le va a sorprender a muchos que llevan muchos años escuchando que medios de comunicación, incluso encuestadores destacados y hasta autoridades electorales que hablan de esto, ¿no? De que si hay traslape de intervalos no podemos identificar ganador. Qué pena que esto lleve tantos años pensándose que es así, pero no tiene un fundamento estadístico. Y como ya comenté, ya lo expliqué, ya lo demostré en un artículo, ya lo explico en el video. No es la forma de concluir respecto a un conteo rápido. ¿Cómo concluir entonces? Bueno, pues hay varias posibilidades, ¿no? Una primera es estimar la probabilidad del triunfo. Es decir, una vez identificados los dos intervalos, digamos, de los dos candidatos punteros, ¿no? El que se ve como en primer y segundo lugar, sin importar si se traslapan o no los intervalos, ¿no? Lo que se puede hacer es, con base en esa misma información muestral, estimar una probabilidad de triunfo que toma en cuenta pues la dependencia probabilística que hay entre los porcentajes de votación, en este caso del primer y segundo lugar. Entonces, suponiendo que para el candidato 1 nos sale una probabilidad de que gana del 90%, bueno, ¿cómo se interpreta eso? Pues no se debe interpretar como que ya ganó. O sea, decir que hay una 90% de probabilidad de que triunfe un candidato, quiere decir que hay un 10% de probabilidad de que no triunfe, ¿no? Así como con el clima, ¿no? Cuando los meteorólogos, con base en sus datos, nos estiman que para mañana hay una probabilidad de lluvia del 90%, bueno, si no llueve, pues no vamos a salir a crucificar al meteorólogo, ¿no? O sea, no dijo 100% de probabilidad de que llueve mañana. Al decir los 90% dice, bueno, pues estamos más cerca de la certidumbre de que llueva que de la incertidumbre total, que sería 50%, ¿no? 50 que sí, 50 que no, pues es un volado, ¿sí? Entonces, la forma en la que se puede cuantificar la incertidumbre, en este caso sobre quién gana, pues es por medio de una probabilidad, en este caso una probabilidad de triunfo que se puede estimar con esa misma información, ¿no? Por ejemplo, en el caso del año 2006, a pesar de que había un ligero traslape en los intervalos, había una probabilidad de triunfo del 99.94% del primero sobre el segundo lugar. Digo, qué lástima que les tembló la mano para salir a anunciarlo, ¿no? Pero, y está documentado, o sea, 10 años después se publicó que esa era la probabilidad de triunfo. Entonces, sí se puede calcular, y eso es lo importante, ¿no? Si hay o no traslape de intervalos. Otra forma de concluir, que pues acaba siendo pues, prácticamente equivalente a esta probabilidad de triunfo, es determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre un primer y segundo lugar, ¿no? Esto se puede hacer por medio de una prueba de hipótesis, ¿no? Que también tome en cuenta pues, la dependencia probabilística entre los porcentajes de votación del primer y segundo lugar. Y de hecho, esto ya ocurrió. Es decir, ya hubo una forma de concluir de esta manera. Voy a poner como ejemplo el conteo rápido que se hizo para la elección de gobernador del Estado de México en el año 2017. En el año 2007 hubo elecciones para gobernador y sus conteos rápidos en los estados de México, de Nayarit y de Coahuila, ¿no? Sin embargo, si uno revisa y descarga los informes de los comités técnicos asesores, solo en el caso del Estado de México se incluyeron las conclusiones, ¿no? Recordemos que el reglamento de elecciones del INE dice, vas a poner resultados y las conclusiones que de ellos puedan derivarse. El único comité asesor que cumplió con esto fue el del Estado de México. Si ustedes revisan el informe final del Comité Técnico Asesor de Nayarit y el de Coahuila, solo pusieron resultados, solo pusieron los intervalos, pero no pusieron las conclusiones que se podían derivar de esos resultados.
Aquí les transcribí la conclusión que puso en su informe el Comité Técnico Asesor del Control Rápido del Estado de México. Ustedes lo pueden consultar directamente en la página del Instituto Electoral del Estado de México y dice lo siguiente: a partir de la muestra recuperada y de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, existe una diferencia estadísticamente significativa entre el primer y segundo lugar de la elección para gobernador del Estado de México. Esa fue la conclusión a lo que se llegó, así se puso en el informe y así lo leyó el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Y como toda conclusión estadística tiene una probabilidad de error, pero se emite una conclusión así cuando la probabilidad de error es pero muy pequeña, ¿no? Entonces por eso se concluyó que existía una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? La otra posibilidad, si hubiera estado demasiado cerrada la elección, la conclusión hubiera sido: no existe una diferencia estadísticamente significativa entre el primer y segundo lugar y pues hay que esperar a los cómputos distritales, así de fácil. Así que, en resumen, respecto a lo que va a ocurrir la noche de la jornada electoral en cuanto al conteo rápido, el artículo 380 del reglamento de elecciones del INE establece dos aspectos básicos que debe de contener el informe del Comité Técnico Asesor: estimación de resultados en forma de intervalos de confianza al 95% para cada contendiente y, muy importante, las conclusiones que puedan derivarse de dichos resultados.